¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 71 del ciclo que se emite por Canal 14 para Santiago del Estero y además para todo el país a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos realmente un programa muy interesante y vamos a empezar a desarrollar el contenido del programa de hoy con esta primera nota, con esta primera entrevista. Saben ustedes que la Administración Federal de Ingresos Públicos por vía resolutiva estableció las modificaciones al impuesto a las ganancias. Estamos hablando de la Resolución General 3770 que estableció las modificaciones en cuanto a las deducciones y la consecuente modificación en las retenciones a realizar por dicho impuesto, y además estableció su periodo de aplicación al 1 de enero con contador la consecuencia de ser retroactiva. En definitiva, de todos estos aspectos controversiales, de los montos, de la aplicación al 1 de enero, va a hablar el doctor Raúl Magnorsky, presencia muy interesante, muy importante en nuestro programa. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Qué tal, colegas? Aquí nos encontramos para analizar brevemente algunas novedades que nos ocupan. Y en este caso me han pedido que veamos la Resolución General 3770 publicada en el Boletín Oficial del 7 de mayo pasado. El año 2015 entonces nos encuentra con una situación particular respecto al régimen retentivo que aplica sobre beneficiarios del artículo 79 de la Ley de Ganancias, en los incisos A, B y C y D en algún caso. Y particularmente recordaremos que el decreto 1242 del 2013 hace referencia a un beneficio de liberar del tributo a los beneficiarios del mismo artículo mencionado, pero excluyendo los del inciso D. Con lo cual nos remitimos a aquellos que trabajen en relación de dependencia o para el Estado en cualquiera de sus niveles o para un privado, y después a quienes en su caso trabajaron y ahora son jubilados o quizás reciben una pensión o subsidio o similar que deviene del trabajo personal, y también a los consejeros de las sociedades cooperativas de trabajo. En este supuesto estamos hablando de contribuyentes que en muchos casos ni siquiera son conscientes de su rol, en tanto y en cuanto en general no se presume que se van a inscribir en el tributo. Sin embargo, esta situación surge tácitamente cuando de pronto al recibir un pago notan que tiene una retención. En particular, en otras oportunidades nos hemos referido a la obligación que tiene el agente de retención de notificar cómo funciona el sistema retentivo a los nuevos trabajadores o jubilados y también a los que ya estaban en la nómina a la fecha de sanción de la RG 3418 del 2012. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la RG 3770 es una vuelta de rosca a lo que eventualmente determinó el decreto 1242 del año 2013, y en este sentido los considerandos de la norma apuntan a mejorar la situación de quienes perciben entre 15 y 25 mil pesos de ingreso mensual, toda vez que esa circunstancia se refleje en los ingresos del año en curso. En este sentido, cabe aclarar que la resolución toma primero las situaciones que se han determinado oportunamente con el criterio del decreto, es decir, la mejor renta o el mejor ingreso que el beneficiario obtuvo entre el devengado enero y agosto del año 2013, como he dicho antes. En su caso, ratifica que aquellos que no hayan superado los 15 mil pesos medidos según la resolución 3525, así como en su momento quedaban liberados del tributo, hoy mantendrían el mismo beneficio. En segundo término, se enfoca en quienes tuvieron una renta quizás superior a 15.000, pero no violatoria del límite de los 25.000, y en ese supuesto la resolución lo que determina es que aplicarían la tabla del anexo de la resolución, una tabla progresiva, que se hace más benévola en la medida que estemos más cerca de 15.000 y lo opuesto en la medida que nos acercamos a los 25.000. Valor a tener en cuenta, pero repito, sobre la base de la mejor renta del periodo de 8 meses de enero a agosto del 2013, con lo cual, si ese mejor valor fue, por ejemplo, de unos 17.000 pesos, en la tabla que nos ocupa
quedaría involucrado en un rango de entre 15 y 18.000 y siendo así tendría deducciones personales bastante más altas que las que se venían aplicando por imperio de la RG 3525. En la medida, decíamos, que ese mejor valor del año 2013 se fue acercando más a los 25.000, obviamente esa diferencia a favor de beneficiarios sería achicando, pero aún en el último rango, que solo valida entre 24 y 25.000 pesos, igual obtendríamos, aunque sea un ligero beneficio con respecto al estatus anterior a la sanción de la nueva RG. Con lo cual, siendo que ahora tengo una situación mejor que antes, diría el contribuyente, y que esta resolución 3770 pondera o aplica el criterio de impuesto de ejercicio, con lo cual su vigencia aplicaría desde enero del año 2015 y por todo el ejercicio, digo bien, esto ameritaría entonces que si ahora corresponden deducciones anualizadas con valores algo mejores, posicionado por ejemplo a principios de junio, el agente de retención debería reprocesar el cálculo de lo que eventualmente retuvo desde enero en adelante y en su caso proceder a una devolución que según la RG tendría que hacerse en 5 cuotas iguales y mensuales, con un texto en el recibo que diga devolución según resolución RG 3770. Más allá de eso, nos encontramos con otro caso que es el de aquellos que durante el octomestre, como yo lo llamo, de enero a agosto del 2013, quedaron fuera del decreto, con lo cual estamos presumiendo que tuvieron una mejor devengada superior a 25.000, en cuyo caso la nueva resolución les da una chance de tener una situación un poco mejor respecto del tributo, en la medida que se mida su renta desde enero del 2015 en adelante, y así las cosas, en la medida que no superen los 25.000 pesos, tendría también la aplicación de la tabla creciente que tiene el anexo de la nueva norma. Con lo cual acá nos encontramos entonces con una supuesta mejora para los hipotéticos casos de tener hoy una renta más baja que la que teníamos entre enero y agosto del 2013. Finalmente, la resolución se encarga de computar las situaciones de trabajadores que tuvieron un primer ingreso gravado por el impuesto a partir de septiembre del 2013 en adelante. Nosotros nos encontramos que en ese supuesto tenemos dos grandes situaciones. Aquellos que tuvieron una mejor renta, una primera renta de hasta 15.000 pesos, en cuyo caso quedaban liberados del tributo. Según la resolución, hoy entrarían en la tabla creciente. Según, digamos, otras informaciones que recibimos por parte del fisco a través de su propio portal, a través de respuestas de correo electrónico e incluso en las capacitaciones que la misma AFIP dictó oportunamente, aquí lo que regiría es un criterio casi laboral en el cual aplicaríamos la norma más beneficiosa, no digo para el trabajador, pero sí digo para el beneficiario. Y siendo así, en esa medida, dejaríamos fija la situación, digamos, según lo que dice la RG 3525, con un incremento del 20% respecto a las deducciones vigentes al momento de la sanción del decreto del 2013, o en su caso aplicaríamos el anexo de la nueva resolución, pero en la medida que la renta avanza con una expectativa de tener generalmente rentas crecientes. Con lo cual, ahí viene la parte quizás un poco incómoda para que el beneficiario, en su caso, reciba un ajuste del tributo por ahí cuando avanza el año, situándonos, por dar una idea, en octubre o noviembre o septiembre, según cómo haya sido la paritaria en la cual se encuentra involucrado. Conclusión, nosotros que nos encontramos asesorando a empleadores que son agentes de retención, y muchas veces tratando de explicarle a nuestros clientes personas físicas por qué la retención ha tenido un cambio tan significativo, debemos encontrarnos ahora con que la norma en principio dice una cosa y parecería ser que de otra forma nos enteramos que el criterio que aplica el fisco para interpretarla puede ser algo diferente y en general más benévolo. Tendremos que elegir cuál es la situación que entendemos más prudente, pensando que
sería bastante conflictivo retener a una persona hacia fin de año todo lo que no se le retuvo desde el inicio y que eventualmente se le había reintegrado, por ejemplo, en mayo o en junio. A estos fines, también es bueno recordar que como justamente ahora se aplica un criterio de ejercicio, el agente de retención podría modificar su actitud hacia fin de año y eventualmente ajustarla cuando cierre la liquidación anual en febrero del año 2016. Así que al menos tenemos ese respiro. En cuanto a los beneficiarios de zonas patagónicas, la nueva norma, digamos, no tomó un criterio equivalente al de aquellos que no están en zona patagónica, y en ese sentido cabe aclarar que solo computó la situación de aquellos que quedaron por debajo de 15.000 en el año 2013, entre enero y agosto, obviamente liberándolos del tributo, y aquellos que en su caso estuvieron entre 15 y 25.000 pesos, también respecto de enero a agosto del 2013, dándoles una tabla también potenciada respecto de lo que era la tabla de la resolución 3.525 y generando así una situación más benévola que debería reflejarse en ese reintegro que comentábamos antes. En resumen, otra vez nos encontramos ante el desafío de ver qué es lo más apropiado para cada caso y no simplemente ceñirnos a la literalidad de una nueva resolución que esperamos sea aclarada próximamente. Ahí estaba entonces muy clarito el desarrollo de la Resolución General 3770. Gracias al doctor Raúl Magnorsky. Nuevamente le agradecemos por la presencia en el programa. Primera pausa y volvemos con más Fórum Jurídico Fiscal. Segundo bloque en nuestro programa. Tengo que agradecer como siempre a la gente de La Perla por la vestimenta habitual desde su esquina tradicional en Independencia y Avellaneda. Gracias a La Perla por el apoyo año tras año. Vamos a entrar en una sección muy importante en este año 2015. Estamos hablando de qué pasó en la semana con dos noticias muy relevantes. El inicio de la feria fiscal y además la AFIP, que no permitió la salida ilegal de obras de arte muy valiosas realmente, dos noticias muy interesantes. Luciana Abatedaga está con ¿qué pasó en la semana? Gracias Ramón Belli, aquí estamos con dos temas muy importantes para el día de hoy. Pasamos a leer la primera información que tiene que ver con un operativo de la AFIP que impidió la salida ilegal de 3 pinturas de Páez Vilaró. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que a través de la aduana evitó la salida ilegal del país de 3 obras del pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró, que estaban valuadas en $120.000. Esto ocurrió durante un control de rutina realizado en el Puente Internacional Libertador General San Martín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. En un control que los agentes aduaneros realizaron sobre el interior de un vehículo que se dirigía justamente a Uruguay, se encontraron los lienzos envueltos en un rollo de papel afiche. La conductora argentina no declaró inicialmente la tenencia de las obras de arte, las que fueron puestas a custodia del administrador de la aduana de Gualeguaychú por hallarse en infracción al artículo número 979 de la Ley Código Aduanero. Las obras en cuestión son Teresa y sus 2 gatos, que está valuada en $45.000, La Divina del Río, cuyo valor asciende los $40.000, y Reflexión, que está tasada en $35.000. Cabe destacar la existencia de la RG 3730 de la AFIP, que creó el registro fiscal de operadores de obra de arte y un régimen de información respecto a operaciones de compra, venta e interminación de obras, de cualquiera sea su modalidad y cuya instrumentación o perfeccionamiento se realice en el país. Los agentes aduaneros constataron que la mujer que transportaba las obras tiene un perfil fiscal nulo, es decir, no tiene el alta en ningún impuesto ni un trabajo declarado en el país, a pesar de que el auto en que viajaba era de su propiedad. Esto por un lado, como lo decíamos, un operativo muy importante de la AFIP. En otro orden de cosas pasamos a hablar de la Feria Fiscal de Invierno a través de la Resolución General 3790.
se fija entre los días 13, o sea, ayer lunes, y 24 de julio del 2015, ambas fechas inclusive el plazo correspondiente a la feria fiscal de invierno. Recordamos que durante el citado periodo no se computarán en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos los plazos procedimentales por los días hábiles administrativos comprendidos en él. Estas dos noticias teníamos en el bloque de qué pasó en la semana. Pausa, no se muevan, ya volvemos con más Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, tercer bloque de este programa. Habíamos anticipado que en los meses de junio y julio íbamos a hablar mucho del nuevo Código Civil y Comercial. Ahora tenemos nuevamente al doctor Moreira, ya ha estado en el programa, pero ahora va a hablar de los derechos reales en el nuevo código, realmente muy interesante. Lo vemos al doctor Moreira en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Darío Moreira, del estudio Lisicki, Lidwin y Asociados. El doctor es asociado de ese estudio y vamos a charlar con él de algunos temas que tienen que ver con las modificaciones del Código Civil y Comercial, particularmente con respecto a los derechos reales y bueno, la incidencia que puede tener sobre los impuestos. Darío, muchas gracias por estar con nosotros. Y un tema más que nos preocupa. Bueno, primero, ¿qué cambios hay en materia de derechos reales en el Código Civil y Comercial unificado y si tienen consecuencias impositivas? Bueno, primero que nada, Ricardo, agradecerte la invitación. No, ¿sí? Por favor, es un gusto. Y bueno, un poco la cuestión que tiene que ver entre tantas modificaciones con los derechos reales tiene que ver con la incorporación al nuevo Código Civil y Comercial unificado de algunos derechos reales que tienen que ver sobre el ejercicio de derechos sobre inmuebles, ¿sí? Básicamente. Son derechos sobre los cuales se venían ejercitando, sin embargo no tenían una regulación específica, como ahora sí pasa a suceder a partir del 1 de agosto. ¿Sí? Tiene que ver con la propiedad horizontal, con el tiempo compartido, con el cementerio privado, y particularmente con el derecho de superficie, que es un poco el que, quien sabe, ya tenía alguna regulación en el régimen de promoción de inversiones para la actividad forestal, ¿sí? El único ámbito en donde de alguna manera estaba regulado. Bueno, pero ahora el código lo está consolidando, ¿no? Exactamente, ahora tiene una regulación específica que por un lado también para quien detente ese derecho le otorga, digamos, alguna seguridad jurídica mucho más importante, ¿no? Y bueno, este derecho de superficie, como características esenciales, es un derecho temporal, ¿sí? Es un derecho temporal que, si tiene que ver con el derecho de plantar o forestal, será de 50 años, y si el derecho es de construir, será de 70 años. Y la característica también peculiar que tiene es que se produce un desmembramiento, ¿sí? Un desmembramiento entre el titular del inmueble, quien conserva la nuda propiedad del inmueble, y quien va, obviamente, a adquirir este derecho de superficie, de uso y goce de esa superficie. En definitiva, el que lo va a explotar, ¿no? Exactamente, que es quien lo va a explotar. Entonces, sobre este mismo terreno va a haber este desmembramiento al que me refiero. Tiene alguna peculiaridad que obviamente surge de las normas del nuevo Código Civil y Comercial, que tiene que ver con este carácter temporal y la extinción por caducidad del derecho. Obviamente todo lo construido, plantado, forestado pasa a titularidad del propietario, ¿sí? Con lo cual el Código Civil y Comercial prevé expresamente la posibilidad de pactar, esto es a voluntad, ¿no? De pactar entre las partes alguna indemnización o no, con lo cual esto desde ya que va a repercutir en lo impositivo, claro. ¿Sí? Si hay indemnización o no. Y bueno, obviamente esto como consecuencia, digamos, práctica afectará a algunos rubros particulares.
por ejemplo, lo vemos desde el punto de vista de una actividad que sin duda lo va a afectar, como es la actividad del campo, ¿no? Pensemos en la situación de plantaciones, forestaciones, árboles. Sí, hasta ahora básicamente, digamos, es un derecho que se aplicó mucho al tema forestación. Exactamente. Pero no necesariamente puede quedar de lado en otro tipo de explotaciones, ¿no? Porque... Desde ya que no. Yo me lo imagino también por el lado de la construcción, por el lado de todo lo que tenga que ver con la actividad inmobiliaria, el fideicomiso, una figura también muy que en los últimos años ha tenido mucha actividad. Pero bueno, todo esto hay que llevarlo al análisis fiscal de todas estas cuestiones, por supuesto que requerirán una necesaria regulación o adaptación, que hay que ver los tiempos, cómo se sucedan, si va a tenerla inmediatamente o no, pero la vigencia del código es inminente. Sí. Estamos en la puerta, y con lo cual va a haber mucho análisis por parte nuestra para tratar de lograr esa amalgama, ¿no? Lo que yo veo es que indudablemente todas estas modificaciones están empujando a una reforma tributaria, ¿no? Por ejemplo, entre los derechos que acabás de nombrar, hablaste de propiedad horizontal. Exacto. Y en ese caso, la 13512, ¿cómo queda? Queda derogada. Claro. Queda derogada y se incorpora a la regulación al Código Civil y Comercial. Que no tiene grandes cambios. No tiene grandes cambios, no. Lo que se ha hecho es incorporarlo sí, exactamente. Decididamente. Este nuevo código deroga una gran cantidad de leyes que son incorporadas como anexo al código, con lo cual el código va a tener su texto con artículos y leyes que lo complementan, que pasan a formar parte de la legislación civil y comercial. En líneas generales, ¿qué otro derecho real te parece que puede generar impacto tributario, digamos, de estos? Y en sí, yo creo que todos en alguna medida van a generar algún impacto, por ejemplo, el de conjuntos inmobiliarios, que ahora es el que pasa a adaptarse, viene a regular todo lo que sea la actividad de los country, los barrios cerrados, que hasta ahora se regulaban o se, digamos, de alguna manera se encaraban como asociaciones civiles sin fines de lucro. Esto, digamos, ya lo prevé en las propias disposiciones del Código Civil y Comercial, con lo cual va a haber toda una serie de adaptaciones que van a tener que hacer, por ejemplo, estos emprendimientos en el poco tiempo a las nuevas normas. Pero bueno, yo creo que... ahora, en realidad hasta ahora nos estábamos manejando con una ley de ganancias, exacto, una ley de IVA, etcétera, que a la luz de los nuevos emprendimientos, digamos, interpretaban con lo escrito, con lo que teníamos. Pero al incorporarse, digamos, a normas de fondo, reitero, me parece que está ya evidenciando la necesidad de una reforma. Si bien de por sí nuestro régimen ya necesita hace años una reforma, me parece que esto a su vez estaría acelerando la necesidad de sin duda, estamos ante un hecho que por lo menos yo lo considero histórico, ¿no? Estamos ante nuestra reforma, venimos en la actualidad con un código civil de Vélez Sarsfield del 1870 y un código comercial del 1862, intentos de reformas que han quedado truncos y una reforma concreta que inminentemente entra en vigencia. Con lo cual, me parece que una reforma de estas características en toda la legislación de fondo requiere una necesaria adaptación, independientemente de la autonomía del derecho tributario, que es reconocida, pero hay una interrelación entre las normas y una complementariedad que hace necesario definir de alguna manera cómo será, qué tratamiento impositivo deberá tener, llámese IVA, ganancias, ingresos brutos, todos gravámenes que de alguna u otra manera esta reforma va a generar alguna repercusión. Sabemos que las personas físicas tributan por el principio general de fuente, las sociedades por principio general por teoría del balance, con lo cual en general en las sociedades no debería haber un problema en lo que significa
la atribución de resultados, sí lo va a ver en la persona física, en la medida que sea un habitualista, con todas las incógnitas que eso genera. Porque habrá que definir como segundo paso si es una renta de primera categoría, una renta de tercera, vía residual. Luego ver cómo se determina el resultado, si aplicaremos, se me ocurre, alguna similitud o paralelismo con el usufructo que sí está previsto en la ley de ganancias y devengar el resultado para el que vende el derecho, devengar el resultado y prorratear la contraprestación en el plazo que dure el derecho de superficie, por ejemplo. Claro. Y de la otra cara, para el superficiario, amortizar ese resultado en él también durante el plazo que afecte ese derecho a su actividad. Y como te decía recién, en la medida que haya una indemnización, sí, qué tratamiento tendrá para el propietario que paga esa indemnización y qué tratamiento para quien la recibe, el superficiario, ¿no? Esto dependerá si es una persona física, si es una sociedad, todas cuestiones que la verdad generan una gran serie de incógnitas que los tiempos hace que uno entienda que difícilmente se resuelvan antes del 1 de agosto. Incluso, ¿no? Las figuras que se adapten para cada uno de los negocios, como puede ser los countries, que en muchos casos, si bien ya tenemos bastante experiencia en lo que hace a ese tipo de explotaciones, la figura societaria que haya iniciado o que explote esos emprendimientos también van a tener que ver con las reformas que hoy son de fondo y que antes eran interpretaciones, etcétera. Gracias al doctor Moreira, interesante bloque el que acaba de pasar. Seguiremos hablando después de la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial porque todavía va a haber muchos temas controversiales para tratar. Muy buena producción desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del doctor Ricardo Ferraro. Tenemos que agradecer antes de la despedida al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero por su apoyo al programa año tras año y otra vez acompañándonos en este año 2015. Nos vamos a ir con la frase habitual a cargo del contador Ramón Pena y además con el tema musical. Esta vez hemos elegido una canción de Los Piojos. Así nos despedimos, así termina el programa 71 de Fórum Jurídico Fiscal. Los espero para una nueva emisión la próxima semana. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para